continuar con nuestra serie de la primera epístola de Juan. Les voy a invitar que abran su Biblia en el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 6, por favor. Estaba platicando con mi esposa que el Señor lo que hace, ¿no? Que cómo junta y alinea todos los planetas, como se dice aquí en la Tierra, ¿no? Que la escuela dominical está muy acoplada a lo que se va a predicar el día de hoy. A los cánticos que pusieron se acoplaron muy bien a lo que se va a predicar hoy, ¿no? De que debemos abrazar la palabra de Dios, debemos abrazar la verdad para poder identificar fácilmente las herejías, las enseñanzas malas a los predicadores o pastores o profetas o falsos maestros que hay en el mundo, dice Juan. Debemos abrazar, debemos meditar y memorizar y leer y estudiar, enseñar, predicar y proclamar la palabra de Dios para que sea la palabra de Dios que transforme nuestra mente, ¿verdad? Transforme nuestra mente y nuestro espíritu, nuestra vida. Y no solamente nuestra mente, sino también nuestro andar en esta vida, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te doy gracias una vez más por la grande oportunidad que me das, Señor, para ponerme delante de tu iglesia, de los redimidos por ti, Señor. Espíritu Santo, tú eres el que nos llevas a toda verdad. Yo te ruego en esta tarde que sea así hoy, que seas tú el que ministre la mente, el corazón de mis hermanos y el mío mismo, y de aquellas personas que están lejos, que miran por medio de las transmisiones electrónicas, Señor. Tú tienes el alcance para todos. Los que son de Dios oirán tu palabra, Señor. Espíritu Santo, toma control de mi mente, de mis pensamientos, de mis intenciones, para tu gloria, para la honra, para la alabanza de tu Hijo Jesucristo, para el beneficio eterno de nosotros, de tus hijos, Señor. Ayúdanos a enfocar nuestra mirada en Cristo Jesús. Ayúdanos a enfocar nuestra mirada en ese galardón, en esa patria celestial, Señor. Que no se enfoque nuestra mirada en esta tierra, en los beneficios materiales, monetarios o de cualquier índole que son beneficios pasajeros en este mundo. Ayúdanos a ver más allá de este mundo pasajero. Concentra nuestra mirada en Cristo Jesús y en sus beneficios eternos. Te lo rogamos, Señor, sé con nosotros y ayúdame a enseñar tu palabra. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie, hermanos, para leer la palabra de Dios. Son 6 versículos solamente. Pensé que este sermón iba a ser corto, pero parece que no. Así es que, por eso les voy a pedir que se paren para que también descansen de estar sentados y en reverencia al Señor leemos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios.
El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Pueden ser trans, hermanos. El primer versículo dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué quiere decir Juan cuando nos dice que probemos los espíritus si son de Dios? ¿Cómo podemos poner a prueba o examinar los espíritus si son invisibles e inmateriales? ¿Acaso Juan está hablando de algo esotérico, místico o mágico? ¿Acaso Juan quiere que hagamos alguna práctica oculta, misteriosa, o que pongamos en práctica un supuesto sexto sentido espiritual para lograr contemplar o ver los espíritus ocultos, los espíritus de maldad que se mueven en la potestad del aire? Obviamente la respuesta a estas preguntas es un rotundo no. Juan no espera que saquemos nuestra espada del augurio para ver más allá de lo evidente. Usted se acuerda de esas caricaturas, ¿verdad? Los Thundercats, los felinos cósmicos. León no, y sacaba su espada, ¿no? Para ver más allá de lo evidente con el ojo de tondera, creo que se llamaba. De tondera, Thundercats, sí. ¿Acaso eso es lo que Juan está insinuando? ¿Que debemos de acaso sacar una espada del augurio para ver más allá de lo que es posible ver? Para poder poner a prueba estos espíritus, estos seres invisibles. Juan no espera que digamos un conjuro para activar nuestra visión mística, los ojos del alma o algún supuesto tercer ojo espiritual que nos permita visualizar misterios ocultos, espíritus malignos, o que nos permita contemplar más allá de la visión física. ¿Cómo sabemos esto? Porque en el mismo versículo, en la misma oración del versículo 1, Juan nos dice claramente de quién está hablando. Juan se está refiriendo a los muchos falsos profetas que habían salido por el mundo. Juan está hablando de los falsos maestros y anticristos, del docetismo que atacaban la persona de nuestro Señor Jesús. Como lo vimos anteriormente en 1 de Juan capítulo 2, versículos del 18 al 29, el apóstol Juan hace una defensa de la verdad contra los falsos maestros del gnosticismo y docetismo que se habían infiltrado en las iglesias del primer siglo. En aquella ocasión aprendimos que Juan asegura que ya estaban en el último tiempo, durante el contexto del primer siglo, porque se habían levantado muchos anticristos o falsos maestros en contra de la persona de Jesús y su evangelio. Estos falsos maestros apóstatas, y digo apóstatas porque aprendimos que salieron de nosotros, dice Juan, pero no eran de nosotros. Para poder apostatar, tienen que ser personas que sigan de alguna forma el evangelio, ¿verdad? No plenamente, no verdaderamente, pero de alguna forma estaban entre nosotros, dice Juan. Estos maestros negaban la verdadera identidad de Cristo y estaban dividiendo a la iglesia. Debemos entender y nunca olvidar que toda falsa doctrina es una mentira, la cual tiene su origen en el maligno, el cual es padre de mentira,
como Jesús mismo se los dijo a los líderes judíos del primer siglo, cuando les dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y eso se los dijo al pueblo escogido de Dios, entre comillas, a los maestros, a los saduceos, a los fariseos, a los que supuestamente eran los maestros de Israel. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Toda doctrina o enseñanza, por más intelectual, sofisticada o espiritual que ésta parezca, si no se conforma con la enseñanza bíblica, no es de Dios. Por más intelectual, por más sofisticada o por más espiritual que ésta parezca. Es sabiduría basada en tradiciones humanas y principios no celestiales. Es sabiduría de este mundo, la cual es terrenal, animal y diabólica, como dice Santiago 3:15. Razonamientos engañosos, falsos dogmas o filosofías pretenciosas que carecen de verdad sustancial y desvían a las personas de Cristo Jesús. Debemos, hermanos, defender la verdad. Somos columna y baluarte de la verdad. Debemos regresar al púlpito, a nuestro Señor Jesucristo. Mucho se habla de los bienestares de este mundo en muchas predicaciones que uno puede escuchar en diferentes iglesias y en la radio o en el internet. Que si hablan de tu mejor vida hoy, que si hablan de tu mejor familia, de tener una bonita familia, una bonita casa, una bonita esposa, bonitos hijos, todo. Todo se enfoca en este mundo. Pero como decía la canción, debemos enfocar nuestra mirada no en este mundo, hermanos, no en lo terrenal, sino en lo celestial. En Cristo Jesús, nuestro galardón. En 1 de Juan 2:18, Juan vuelve a mencionar en este primer versículo del capítulo 4, como lo hizo en ese versículo de 1 de Juan 2:18, que no era solamente un personaje, un anticristo que había surgido, sino muchos falsos profetas, muchos anticristos presentes en el primer siglo que propagaban doctrinas falsas sobre la encarnación de Jesús. Él dice en el primer versículo, no creáis a todo espíritu. Juan advirtió en contra de creer a todo espíritu, porque nunca debemos asumir que toda experiencia espiritual y cada demostración de poder sobrenatural es de Dios. Debemos examinar las experiencias y fenómenos espirituales para ver si son realmente de Dios. Recuerde que la palabra anticristo puede referirse a alguien o algo que se opone abiertamente o está en contra de Cristo. Pero también la palabra anticristo hace alusión a alguien o algo que se pone en lugar de Cristo. No solamente lo contradice, está en contra de él abiertamente, sino que se pone en vez de Cristo. Muchos, cuando por primera vez se encuentran con la realidad, porque es una realidad, del mundo espiritual, es decir, de los actos sobrenaturales que pueden ejercer ciertos espíritus, se impresionan tanto que muchas de las veces lo asocian con algo divino y no se preocupan y no se preguntan si lo que están evidenciando es realmente una manifestación genuina de Dios. Por lo general,
las personas asumen erróneamente que se trata de una experiencia de origen divino. Esto lleva a un engaño fácil de parte de los espíritus malignos. ¿Sabía usted, hermano, que según la Biblia, Dios permite que el diablo y sus espíritus inmundos ejerzan poderes sobrenaturales? De acuerdo al relato bíblico del libro de Éxodo, capítulos 7 y 8, los magos, sabios y hechiceros de Egipto realizaron actos sobrenaturales o de artes secretas en presencia de Moisés, Aarón y Faraón, imitando las primeras señales divinas que fueron hechas por mano de Moisés y Aarón. Miremos estos actos sobrenaturales. ¿Se acuerda de la vara convertida en serpiente? En Éxodo 7, 10 al 12, cuando Aarón arrojó su vara y se convirtió en serpiente, los magos hicieron lo mismo con sus varas utilizando sus encantamientos. Sin embargo, el relato destaca que la vara de Aarón se tragó las varas de ellos. En estos versículos dice: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Imagínense, hermanos, sorprendente, ¿no? Que alguien venga aquí a esta iglesia y empiece a hacer milagros de tal magnitud que pueda convertir, no sé, una escoba en una víbora, una culebra. Qué impresionante sería, ¿no? Bueno, Dios permite que ciertas personas, ciertos personajes, ciertos espíritus hagan estas cosas, como lo podemos ver claramente en la Biblia. ¿Se acuerda cuando el agua fue convertida en sangre? Éxodo 7:22. Cuando Aarón golpeó el Nilo y se convirtió en sangre, los magos de Egipto hicieron lo mismo con sus artes secretas. Éxodo 7:20 al 22 dice: y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, Aarón golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. 21. Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. El 22. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. ¿Se acuerda la plaga de ranas? Los magos también lograron producir ranas sobre la tierra de Egipto mediante sus encantamientos. Éxodo 8, 6 al 7 dice: entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Ahora, aunque estas personas tienen cierto poder, tienen un límite. Estas personas lograron imitar las primeras señales. El relato bíblico señala que los magos no pudieron igualar el poder de Dios en todas las plagas. En la tercera plaga, los piojos, los magos no pudieron imitarla y reconocieron ante el faraón que aquello era el dedo de Dios. Además, los magos fueron afectados por la sexta plaga y sus cuerpos fueron cubiertos de úlceras o llagas, no pudiendo siquiera presentarse ante Moisés. Aunque podemos ver claramente
que el poder de Dios es infinitamente más grande que el de cualquier hechicero o espíritu maligno. Esto no niega la realidad de que Dios permite en su santa voluntad, en su perfecta voluntad, que estos personajes tengan cierto nivel de poder sobrenatural. ¿Sabía usted que hay ocasiones que Dios permite ciertos actos sobrenaturales de parte de los falsos profetas y espíritus malignos para probar a su pueblo? En Deuteronomio 13, versículos del 1 al 3, y leyendo desde la palabra de Dios para todos, dice: puede darse el caso, dice Dios, puede darse el caso de que un profeta o alguien que predice el futuro mediante sueños aparece entre ustedes y te anuncia una señal o un milagro. Si la señal o el milagro que te anuncia sucede y te dice, sigamos a otros dioses que tú no conoces y adorémoslos, no debes escuchar sus palabras. Es que el Señor tu Dios te está probando para saber si amas al Señor con todo tu ser. Entonces hay ocasiones que estas personas, permitido por Dios, pueden hacer ciertos milagros sobrenaturales. Pero aquí está la advertencia. Si estos personajes te traen otro evangelio, te invitan a adorar otros dioses, no debes seguirlos. No importando si ejercen poderes sobrenaturales, no importando qué tan elocuentes, qué tan intelectuales, qué tan sofisticados son aquí en el púlpito. Si te están invitando a hacer cosas que Dios no te mandó, no son de Dios. Entonces podemos ver claramente por medio de estos pasajes bíblicos que es vital ser cautelosos con lo que escuchamos y a quién escuchamos, ya que de acuerdo con las enseñanzas de Juan y otros apóstoles, muchos falsos profetas y maestros han salido por el mundo. Juan nos exhorta a examinar cuidadosamente todo lo que escuchamos y cualquier persona que habla la palabra de Dios. Juan dice en este primer versículo, sino probad los espíritus si son de Dios. Aunque esta es una obligación de todos y cada uno de los hijos de Dios, existe un peso de responsabilidad aún mayor para el pastor y para maestros de una iglesia. Juan nos ordena a probad. La palabra griega es dokimazo. Probad los espíritus si son de Dios. La palabra dokimazo en griego quiere decir poner a prueba, examinar o comprobar algo. Esta palabra se usaba muy a menudo para referirse al acto de examinar y poner a prueba meticulosamente a un metal para comprobar si era genuino. Lo que Juan nos está ordenando es que debemos poner en escrutinio cualquier enseñanza o maestro para comprobar si es genuinamente de Dios. Esto hace eco de las muchas instrucciones del apóstol Pablo y de otros, como en 1 Corintios 14:29, cuando Pablo dice, asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Esta palabra en griego es la palabra diacrino, que quiere decir discernir o separar. En 1 Tesalonicenses 5:21, el apóstol Pablo dice, examinadlo todo. Esta palabra, una vez más, es la palabra que usa Juan, dokimazo, poner a prueba todo, retened lo bueno. El poner a prueba o examinar las enseñanzas que escuchamos es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, especialmente los que son líderes de una congregación y también los que son líderes espirituales en sus respectivas familias.
Toda doctrina debe ser juzgada de acuerdo a la Escritura. El sermón de un predicador nunca debe ser recibido como una verdad bíblica solo por su alto nivel académico o eclesiástico, dramatismo, elocuencia o intensidad emotiva. Toda doctrina debe ser examinada y juzgada, aunque haya sido predicada o enseñada por un pastor, maestro o cualquier otro líder religioso, no importando su rango o nivel espiritual, como lo enseñó el apóstol Pablo a los Gálatas, en Gálatas 1, 6 al 9, cuando dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, refiriéndose a él mismo y a los otros apóstoles, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Por otro lado, podemos ver que Lucas, en Hechos 17:11, alaba la nobleza de los de Berea, porque aunque el apóstol Pablo les predicó el evangelio, ellos estudiaron las Sagradas Escrituras por varios días para comprobar si lo que dijo el apóstol Pablo era verdad. Sabemos que el apóstol Pablo era una eminencia, ¿no? Era una persona tremendamente educado, tremendamente académicamente educado. Era un teólogo, ¿no?, de primera en cuanto a las Sagradas Escrituras. Fariseo, de fariseos dice, hebreo de hebreos. Si hubiera alguien, ¿no?, que pudiera venir a esta iglesia y predicarnos, ¿verdad? Muchos de nosotros escogeríamos a Pablo para que nos predicara y nos enseñara las Escrituras. Pero el mismo Pablo les dice: si uno de nosotros viene con otro evangelio, no nos creáis. No nos creáis si viene otra persona con otro evangelio del cual ya recibiste. Toda doctrina debe ser conforme a la enseñanza del texto bíblico. Dice el versículo: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, no le creyeron a Pablo. Y eso que era Pablo, autor de 13 epístolas del Nuevo Testamento. No le creyeron. Y eso es lo que tenemos, a eso somos llamados nosotros. A que tenemos que examinar todo lo que se nos dice, lo que se nos predica, lo que se nos enseña con la palabra de Dios. Es nuestro deber familiarizarnos y habituarnos en la verdad de Dios de tal manera que cuando el error y la mentira de una falsa enseñanza se levanta en el horizonte, podamos identificarla inmediatamente. ¿Cómo podemos identificar a un falso profeta? Versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Un predicador y una enseñanza fiel y verdadera siempre presentarán al verdadero Jesús. Si se desvían de esto, sabemos que tenemos enfrente de nosotros a un falso maestro. Si no están predicando al Jesús bíblico, sabemos que tenemos
a un impostor en el púlpito. Una práctica personal que yo hago cuando estoy interesado en comprar una Biblia nueva. Una de las primeras cosas que hago para comprobar si es una buena y fiel traducción es abrir la Biblia en Juan, capítulo 1, versículo 1. Para saber si van a describir a Jesús como Dios con D mayúscula o como Dios con D minúscula. Con esta simple práctica me doy cuenta del concepto que sostiene dicha versión de la Biblia en cuanto a la persona de Jesús de Nazaret. Si algo está distorsionado de la persona de Jesús, sabemos que está mal, que no es de Dios, que es una mentira. Y si es una mentira, ¿quién la produjo? El padre de mentira, Satanás. Parece una cosa sencilla, pero de acuerdo a Juan, el concepto que tienes de Jesús determina si eres de Dios o no eres de Dios. En los días de Juan, en el primer siglo, el docetismo enseñaba que Cristo realmente no tenía un cuerpo de carne y huesos. Afirmaban que Cristo, siendo divino, no podía realmente haber venido en la carne o en cuerpo humano. Argumentaban que Dios no puede unirse a la materia, ya que ellos creían que toda materia era impura, por lo cual enseñaban que Cristo era un espíritu que solo parecía ser un humano. Hoy en día existen algunos grupos o religiones que afirman lo contrario, es decir, creen en la humanidad de Cristo, pero niegan que Jesús, hombre, es Dios. Como por ejemplo, los testigos de Jehová, los mormones, el Islam, el judaísmo, movimientos de la nueva era, las ciencias cristianas, etc. En nuestros tiempos nos emociona proclamar que Jesús es Dios, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y con toda justa razón debemos apasionarnos. Pero la realidad de las cosas es que no es menos importante proclamar la humanidad de Jesús, porque ambas naturalezas, la deidad y la humanidad de Jesús, son esenciales para nuestra salvación. Es por eso que Juan no solo hace hincapié en la divinidad de Cristo, como lo hizo en su evangelio, a través de todo su evangelio enfatizaba una y otra vez acerca de la divinidad, de la deidad de Jesús, ¿verdad? Pero ahora aquí en su primera epístola también él deja muy en claro la humanidad de Cristo. Todo espíritu o profeta que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Habiendo dicho esto, no debemos pensar ingenuamente que esta mera confesión de que Jesucristo ha venido en carne es la única prueba que demuestra si un maestro o profeta es de Dios. Como ya lo hemos explicado anteriormente, existen muchos grupos o religiones que creen en la humanidad de Cristo, pero niegan la divinidad de Jesús. Por lo tanto, no podemos concluir que estos movimientos son realmente de Dios. La razón por la cual el apóstol Juan hace tanto énfasis en la humanidad de Cristo en este versículo es porque en los tiempos de Juan el asunto que desafiaba a la iglesia era la negación de que Dios haya realmente venido en carne. Es decir, ponían en duda la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Hoy, una persona puede confesar que Jesucristo ha venido en la carne y sin embargo negar que Jesús es Dios. Los testigos de Jehová creen que Jesucristo vino en la carne, pero niegan su deidad. Esta doctrina que presenta verdades a medias de la persona de Jesús no es de Dios, porque niega
la enseñanza bíblica de que Jesús es Dios. El creer no solo en la humanidad de Cristo, sino también en su divinidad es indispensable para nuestra salvación, como lo afirmó Jesús en Juan 8, 23 al 24. Él les dijo, y no solamente a los líderes religiosos, sino a toda la multitud que estaba allí en la fiesta de los tabernáculos en el capítulo 8 de Juan. Estaba inundado de gente, la plataforma del templo. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es indispensable creer, confesar que Jesús es Dios. Que Jesús es el gran yo soy que se reveló a Moisés en la zarza ardiendo. Jesús dice, si tú no crees eso, vas a morir en tus pecados. Tú tienes que creer que Jesús es Dios. Nadie que cree en un Jesús falso, en un Jesús que no se conforma a las Sagradas Escrituras, puede considerarse un hijo de Dios, ni tampoco un verdadero profeta de Dios. El versículo 3 dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo o los falsos profetas enseñan a un Jesús inexacto, alterado y ficticio. A Satanás no le preocupa mucho, no le importa en absoluto si tú conoces y amas a Jesús. Si tú confías y oras a Jesús, siempre y cuando sea un Jesús falso, un Jesús inventado, un Jesús de tu imaginación un tanto caricaturesco y por lo tanto uno que no puedes salvar. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es como si Juan les dijera a sus lectores del primer siglo, ustedes han oído que Jesús y los apóstoles, como Pablo y Pedro, anunciaron que vendrían falsos cristos y falsos profetas antes del fin del siglo. Bueno, les tengo noticias. Ya llegaron, ya están aquí y salieron de entre vosotros, nosotros. Ya es el último tiempo final. Escucha una vez más cómo lo dijo Juan en 1 de Juan 2, 18. Y leo desde la Nueva Biblia Viva. Hijitos, ha llegado la hora final. Ustedes han oído hablar del anticristo que ha de llegar. ¿De dónde lo escucharon? Pues de Pablo y de Pedro y de Jesús, que ya habían hablado de esto. Pues bien, ya han surgido no uno, sino muchos anticristos. Por esto sabemos ciertísimamente que ya estamos en la última hora. El versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Los hijos de Dios no estamos solos, hermanos, sino que el Espíritu de verdad mora en nosotros. Por lo tanto, no tenemos por qué temer al espíritu del anticristo, al espíritu del error, a los falsos profetas y maestros engañosos que distorsionan la verdad de Dios. Jesús prometió que no nos dejaría solos, sino que enviaría a otro consolador. En Juan 16, 13 dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
Juan nos asegura que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros es mayor que el que está en el mundo, es decir, Satanás y todos sus aliados. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El creyente está sellado por el Espíritu Santo de Dios, el cual habita en él y por el cual tenemos asegurada la victoria. La presencia de Jesús en el creyente es lo que nos hace más que vencedores. Debemos depender del poder del Espíritu Santo que está en nosotros en vez de confiar en nosotros mismos. El entender esta verdad con nuestra mente nos da seguridad y creerla con nuestro corazón nos brinda certeza. Disfrutemos juntos de la fidelidad del Espíritu Santo, el cual nos otorga una gran tranquilidad y quietud espiritual. Para los que caminan en este mundo caído sabiendo que todas las cosas obran para el bien de los que aman a Dios, la victoria está asegurada. Ellos realmente han vencido al mundo por la fe. Una fe fundamentada en una realidad bíblica, no meramente una esperanza forzada por la fabricación de nuestra propia imaginación egocentrista. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esto significa que no hay cabida para el temor en el creyente. Tenemos muchos enemigos espirituales en el mundo, pero ninguno de ellos es más grande que Jesús, quien vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo y sus deseos están en constante guerra contra los hijos de Dios. Existen fuerzas espirituales de oscuridad que desean destruirnos. El mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros no somos de este mundo. Cristo nos escogió y nos ha sacado de la corriente de este mundo. Nos ha liberado de las cadenas de nuestros pecados y de la voluntad del diablo en la cual estábamos en otro tiempo sujetos. Versículo 5 dice, ellos, dice Juan, ellos, refiriéndose a los falsos profetas, son del mundo. Por eso hablan del mundo, por eso siempre andan hablando y predicando y enseñando y proclamando los beneficios terrenales, porque son del mundo. Y el mundo los oye, porque el mundo tiene comezón de oír todas esas cosas, esos beneficios, esas bendiciones terrenales, ¿verdad? Aquí Juan asegura que estos falsos profetas son del mundo y se pueden identificar claramente porque hablan, porque predican, porque enseñan del mundo. Su mente y preocupación siempre están ligados a este mundo material. El evangelio de la prosperidad es un ejemplo de una falsa doctrina, porque su enfoque principal es adquirir y acumular riquezas materiales en este mundo. La influencia de los deseos y placeres de este mundo es evidente en las palabras y predicaciones de estos falsos maestros que buscan lucrar con el evangelio. Como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca, por cuanto son del mundo y desean estos placeres materiales. Su corazón está lleno de todas estas cosas y las anhelan y las desean y por eso se proyectan en el púlpito predicando estas mentiras, estas falacias. Aquellos que son del mundo y tienen también su esperanza puesta en lo que este mundo les ofrece, obviamente prestan oído a estos falsos maestros. Les aplauden y hasta los tienen como los más grandes apóstoles y héroes del momento, porque les hablan y predican de lo que sus corazones y oídos desean oír. Cuando una persona está predicando la palabra de Dios, hermanos, eso no les gusta a la gente, los aburre.
a mí háblame de cómo me va a ir bien en mi vida. A mí háblame cuándo voy a agarrar ese carro del año. A mí háblame de cómo puedo agarrar una casa bonita, una familia bonita. A mí háblame cómo va a sanar mi cuerpo. ¿Cómo me voy a beneficiar si yo vengo aquí a escucharte una hora? ¿Cómo me voy a beneficiar yo? Cuando a ese tipo de personas les hablas de Cristo, se aburren. Ahorita lo va a decir Juan. El versículo 6 dice, nosotros somos de Dios, refiriéndose a los apóstoles. Está haciendo un contraste entre los falsos maestros, los anticristos, los falsos cristos que predican de la abundancia de su corazón, del mundo, de los deseos y placeres de este mundo, y ahora hace un contraste él. Nosotros, los apóstoles, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye, se aburre. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En contraste a los muchos falsos profetas que tienen una fascinación idólatra con los placeres de este mundo, tenemos a los apóstoles y otros líderes del pasado que eran de Dios y conocían a Dios, tenían una relación con Dios de amor, como Elías que decía, en cuya presencia estoy siempre en la presencia de Dios, porque yo creo en un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente. No solamente Dios está conmigo, yo estoy con Él. Yo estoy siempre enfrente de Él. Tenía una relación íntima con Dios. Estaba enamorado de Dios. Tenemos el ejemplo de Abraham, el cual, aunque Dios lo llamó a salir de su tierra hacia Canaán, una ubicación geográfica terrenal, su fe estaba enfocada en una promesa espiritual, no en un pedazo de tierra. Esta promesa espiritual es infinitamente mayor y eterna y no está enfocada en un lote de tierra de este mundo. Abraham, por la fe, vivió como peregrino en la tierra prometida, Canaán, como un extranjero que solo iba de paso, habitando en carpas, lo que demostraba que no consideraba ese lugar terrenal como su hogar definitivo, sino temporal. Abraham tenía como objetivo la patria celestial, como claramente lo enseña el autor de la epístola a los Hebreos. Hebreos 11:10 explica que Abraham esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, una capital celestial y eterna, no un territorio físico en la tierra. La Biblia indica que Abraham y otros héroes de la fe anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. No buscaban las comodidades ni las riquezas materiales o físicas de este mundo, sino el cumplimiento de las promesas celestiales. Aunque Canaán fue la tierra terrenal que Dios le mostró, la fe de Abraham miraba más allá de lo físico, confiando en la recompensa divina que Dios mismo había preparado. Concluimos, pues, que Abraham obedeció el llamado terrenal, pero su mirada estaba puesta en una promesa celestial.
De la misma manera podemos ver el mismo sentir en Moisés, el cual por la fe decidió no aferrarse a los deleites de este mundo, sino que prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. En Hebreos 11, 24 al 26 lo explica de la siguiente manera. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Y sí dice Cristo, no dice Dios, dice Cristo. Porque Jesucristo aseguró que Abraham vio su día. A Dios nadie le vio jamás, hermanos. Siempre ha sido Cristo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, Moisés. Cristo todavía no nacía. Cristo es eterno, hermanos. Y tiene un reinado eterno también. Y bendiciones eternas, no pasajeras, no terrenales, no efímeras. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, habiendo sido criado como príncipe de Egipto, decidió conscientemente no seguir disfrutando de los lujos, riquezas y la posición de autoridad que tenía en el palacio de Faraón. Moisés prefirió ser maltratado junto al pueblo de Dios, los hebreos, en lugar de disfrutar de las comodidades temporales, terrenales. Moisés puso su mirada en la recompensa eterna y no en los beneficios materiales que su posición como príncipe de Egipto podría brindarle. Moisés cambió las muchas ventajas que disfrutaba en palacio por una vida de sacrificio y servicio, guiado por la fe, su lealtad a Dios y a su pueblo. Obviamente el ejemplo más grande para todos nosotros no es Abraham, no es Moisés. El ejemplo más grande que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Y debemos poner nuestra mirada en Él, como lo afirma el autor de Hebreos una vez más. Hebreos 12, versículos del 2 al 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El gozo que motivó a Jesús a soportar el sacrificio de la cruz, el sufrimiento, los látigos, los azotes, el vituperio, el escarnio, lo que lo movió, lo que lo motivó, el gozo que motivó a sufrir todo esto. Obviamente no era un premio terrenal, hermano. No era monetario o de este mundo. El gozo de nuestro Señor incluía obedecer a su Padre por amor. Jesús voluntariamente decidió venir a este mundo para la gloria de su Padre Celestial y la salvación de sus escogidos. El gozo de reconciliar a su pueblo con Dios y permitir que sus escogidos tengan vida eterna y paz para con Dios. El gozo de obtener la victoria final sobre la muerte y el pecado, regresando a su lugar de honor, siendo exaltado a la diestra del Padre. El gozo de haber terminado perfectamente la obra que el Padre le encomendó. El gozo de traer el santo juicio de Dios
contra una generación mala y perversa. El gozo de traer el santo juicio de Dios contra una generación mala y perversa. ¿Usted sabe quién es el que más se goza de traer la ira de Dios a esta tierra y el que más se goza, el que más gloria recibe por traer justicia a esta tierra, hermano? Dios. Jesús. Cuando usted va a ver una película de esas de superhéroes, ya lo he dicho este ejemplo, cuando usted va a ver una película de superhéroes y están ahí, ¿verdad? Están peleando enemigos, los superamigos contra los enemigos, los malos. Y a la mitad de la película, pues, se da la batalla y se sobrepone el enemigo, ¿verdad? Contra, no sé, la Mujer Maravilla, Batman, o sea. Y les va ganando, y van ganando, y están perdiendo la batalla, Pero luego viene Superman, ¿verdad? Viene Superman y lo pone como, lo vence al enemigo. ¿Qué hace la sala, hermanos, de cine cuando pasa eso? Cuando viene Superman con toda su fuerza y su poder y agarra a aquel personaje y lo abate y lo avienta. ¿Qué pasa en la sala? ¿Todos se quedan callados? No, ¿qué pasa? ¡Bravo! ¿Por qué? Porque se está haciendo justicia. Está ganando el bien. Si nosotros nos gozamos cuando vemos la justicia en contra de la maldad, siendo malos, siendo parte de los malos, nosotros somos los malos. Ahora, ¿cuánto más Dios va a celebrar esto? Por eso dice, el gozo de traer el santo juicio de Dios contra una generación mala y perversa. En contraste a esto, los falsos cristos son de este mundo y tienen puestos sus ojos en los intereses y deleites de este mundo. Los falsos profetas no sufrirán el rechazo del mundo porque los que son de este mundo los oyen, los celebran y son bien recibidos por cuanto no denuncian ni se oponen a la corriente de este mundo. Los falsos maestros no sufrirán el rechazo del mundo porque son amigos del mundo. El último versículo, 6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Aquellos que son de Dios y conocen a Dios, recuerden qué quiere decir la palabra conocer a Dios. Esto quiere decir que tienen una relación de amor con Dios, una permanente relación con Dios. La palabra conocer quiere decir tener una relación de amor. Aquellos que son de Dios y conocen a Dios, oyen su palabra, por cuanto han recibido el amor por la verdad, el amor por su palabra. Pero si tú no has recibido el amor por su palabra, por eso te aburres. Por eso no te interesa la palabra de Dios. Porque no has recibido el amor por la verdad. Los que somos de Dios disfrutamos de la comunión con otros creyentes, porque todos nosotros contamos con el mismo común denominador. Todos tenemos comunión con Dios. Esta comunión con Dios nos permite tener comunión los unos con los otros, porque el amor de Dios fluye en todos los que somos de Dios. Y esto lo vimos ya en 1 de Juan capítulo 1, versículos del 3 al 4. Cuando Juan dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. Y está hablando de la vida eterna, la cual es Cristo Jesús. Esto se los anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Para que tú tengas gozo en este mundo, tienes que tener comunión con Dios.
Tienes que tener comunión con los que son de Dios. Es por eso que Juan dice estas cosas. Por eso anuncia estas cosas. Por eso en todo el Evangelio de Juan habla de Cristo, 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 Cristo. Y eso es lo que necesitamos en este púlpito, hermanos. En este y en todos los púlpitos. Que se nos hable de Cristo y que regrese Cristo a la iglesia. Como Pablo dijo, yo todo lo tengo por basura, todo. Yo no vengo con elocuencias, con palabras sofisticadas. Yo vengo a predicar a Cristo y a este crucificado. Esta comunión que disfrutamos con Dios y por consecuencia con los hermanos en la fe trasciende fronteras, trasciende etnias, idiomas, culturas, clases socioeconómicas o cualquier otra barrera. La comunión es, en verdad, un regalo de Dios, en el cual podemos deleitarnos los que somos de Dios. El que no es de Dios, hermanos, no nos oye, porque no tiene comunión con Dios, porque no ama a Dios. ¿Por qué querrá saber de una persona que no conoce, que no ama? Por eso no nos oyen. El apóstol Juan asegura que los que no son de Dios no oyen la enseñanza apostólica. El hecho de que un maestro se sujete o no a la palabra de Dios es una manera clara para poder identificar si ese maestro pertenece al espíritu de verdad o al espíritu de error. Si alguien escucha y hace, no solamente escucha, sino que hace lo que Dios ha mandado en su palabra, sabemos que tiene el espíritu de verdad. Si alguien escucha y no hace lo que Dios ha mandado en su palabra, sabemos que tiene el espíritu de error. Como Santiago lo afirma en Santiago 1:22, donde dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Concluyo con esto, hermanos. En Mateo 7, del 15 al 27, el Señor nos da diferentes observaciones, enseñanzas, pero Él está enfocado en los falsos profetas. Escuche. En el pensamiento de Jesús, Él está pensando en los falsos profetas. Dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los falsos profetas. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes? A los falsos profetas, a los anticristos, a los falsos cristos, a los espíritus de los cuales estaba hablando Juan en el primer versículo, donde dice, probad los espíritus si son de Dios. De eso. ¿Cómo vamos a darnos cuenta si esos son falsos maestros? Jesús dice, los vas a conocer por sus frutos, porque van a dar malos frutos. Y todavía no se acaba la plática de los falsos profetas. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, como dijo Santiago. No solamente ser oidores, sino
hacedores de la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día, recuerde, está hablando de los falsos profetas. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Que no predicamos la palabra de Dios? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Como los magos de Egipto, ¿verdad? Que hacían magia. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahí están los frutos. Frutos malos. Definen a un apóstol malo, a un profeta malo. Y sigue hablando de los falsos profetas. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Está hablando de los falsos maestros, hermano. De aquellos malos pastores que estaban cuidando el rebaño, el redil de Dios. Aquellos líderes judíos que habían edificado su casa en lo que nos enseñó nuestro hermano pastor. En cosas materiales, si está bonito esto, está bonito lo otro, pero no fundamentaron su enseñanza en la roca. Cuando vino la roca, cuando vino Cristo, la desecharon. Como explicó el pastor, esta roca no sirve, o sea, no cabe aquí en esta casa. Y la desecharon. Porque su casa estaba fundamentada en la arena que representa el mundo, los deleites de este mundo. Pero cuando tú fundamentas tu enseñanza, tu predicación, tu iglesia en la roca, tu iglesia va a ser fuerte. Finalizo con esto. Hermanos, el Señor es claro cuando dice que podemos identificar a los falsos profetas por medio de sus malos frutos. Los falsos profetas no hacen la voluntad del Padre porque son hacedores de maldad. Los falsos profetas son insensatos porque al no edificar su teología sobre la roca, la cual es Cristo, y los fundamentos de la doctrina apostólica, terminan edificando su teología sobre la sabiduría de este mundo, la cual es terrenal, animal y diabólica. Esta pseudoteología barata es la que terminan predicando en muchos púlpitos de nuestras iglesias y en las redes sociales a las que estamos expuestos todos nosotros y también nuestros hijos. Estos falsos maestros y falsos cristos predican sermones que ya no hablan de Cristo Jesús y este crucificado, sino que su mensaje es terrenal. Se enfoca exclusivamente en las cosas de este mundo, la materia, el bienestar físico y el éxito superficial, ignorando los valores espirituales. Su mensaje es animal. Está canalizado para saciar los instintos humanos más deplorables, las pasiones carnales, el egoísmo, en lugar de la razón y la guía espiritual. Su mensaje es diabólico, porque tergiversan la verdad de Dios, convirtiéndola en una farsa del diablo, el cual es padre de mentira. Su origen es influenciado por las fuerzas del mal, ya que fomentan el orgullo, el engaño, la confusión y la división entre las personas. Ahora, ¿cuál es la aplicación de todo este mensaje para nuestras vidas? ¿Qué debes hacer tú, que eres un líder espiritual en tu iglesia? ¿Qué vas a hacer tú, padre de familia,
cuya responsabilidad es salvaguardar la vida espiritual de tus hijos. ¿Qué vas a hacer tú que me escuchas para defender la honra y gloria de nuestro gran Rey y Señor Jesucristo? ¿Estás dispuesto a pelear por la verdad de aquel que derramó su sangre preciosa por ti en la cruz del Calvario? La única forma para vencer esta avalancha de mentiras que predican los falsos profetas es amar y conocer la verdad de Dios, de tal manera que podamos discernir inmediatamente toda falsa doctrina que se levanta en contra de nuestro gran Dios y amado pueblo. Para poder conocer cada día más la verdad de Dios, debemos hacer lo que Dios nos manda. En Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 9, donde dice la palabra de Dios: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios también te ordena lo que le ordenó a Josué hace miles de años, en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Jesús personalmente te ordena en esta hora. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tenemos que traer a nuestros púlpitos la palabra de Dios, hermanos. Tenemos que traer a nuestros púlpitos a Cristo Jesús. No este evangelio barato, no este evangelio que se enfoca en lo terrenal, en lo material, en las mentiras a medias, en las verdades a medias. Debemos poner nuestra mirada no en este mundo físico, material, sino en el mundo espiritual, en el galardón, en la patria celestial, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hizo Jesucristo. Nuestro gozo es agradar a Dios. Y esto es lo que debe de movernos a predicar, enseñar y proclamar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias una vez más por tu palabra, que ha sido predicada fielmente de acuerdo a las Escrituras. Ayúdanos a enseñar, predicar a Cristo y a este crucificado, Señor. No nos permitas ir más allá de lo que no nos es permitido. Ayúdanos a encajonar nuestra mente, nuestra mirada, nuestro corazón en las Sagradas Escrituras para poder producir la verdad, para poder predicar y enseñar la verdad. Porque tú mismo nos dijiste que la verdad nos hará libres, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Haz en nosotros, Señor, estas cosas que te pedimos. Danos un entendimiento, una sabiduría celestial y no terrenal. Queremos la sabiduría celestial, la sabiduría que es de Dios. Por medio de tu palabra, Señor, guíanos a toda verdad. Quédate con tu iglesia, Señor. Guárdanos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.